y nos resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Dice, volvamos al reino, porque en el tercer día Él nos resucitará. El tercer día es del año 2000 al año. Ahora quiero que entiendas esto, porque esto es muy importante. La Biblia dice que fuimos resucitados juntamente con ¿quién? Con Cristo. Que tú y yo resucitamos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Repite, con Cristo. Fíjate, nosotros resucitamos en Cristo. Nosotros resucitamos por medio del reino. Nosotros fuimos como iglesia resucitados para poder disfrutar del reino. Hoy en la mañana yo escribía algo acerca de Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Lázaro? Lázaro se murió, ¿sí o no? ¿Sí o no se murió Lázaro? Pero al cuarto día el Señor Jesús vino, lloró por él y lo resucitó. Lázaro representa a la iglesia que murió pero sin cumplir propósito. Lázaro representa a la iglesia que murió pero sin haber cumplido el propósito. Así es que cuando Jesús viene, cuando Cristo viene, Cristo resucita a Lázaro por causa del propósito que Lázaro no cumplió, por causa del propósito que Lázaro no llevó a cabo. Cuando Jesús levanta a Lázaro, fíjate lo que te voy a decir. Cuando Jesús levanta a Lázaro, lo que Jesús está haciendo es darle la vida de Cristo como iglesia para que Él resucite, porque con Cristo juntamente resucitamos. Lo que está haciendo Cristo es volver a la vida de esa iglesia, y esa iglesia vuelve a vivir en Cristo para que pueda cumplir el propósito del Padre, el cual es el reino de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero dice que Lázaro se levanta atado de manos, atado de pies y con un sudario en el rostro. Él no puede mover las manos, él no puede caminar y él no puede ver. Y dice que Jesús dice desatarle. Repite, desatarle. Desatarle. Repite, desatarle. Desatarle. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está diciendo, ya resucitó conmigo la iglesia. La iglesia resucitó juntamente con Cristo. Dígame. Pero la iglesia está atada. La iglesia no puede ver, la iglesia no puede caminar hacia su propósito porque tiene vendas, porque tiene ataduras que le impiden caminar a su propósito. Tenemos que desatar a la iglesia para que la iglesia pueda caminar hacia su propósito. Tenemos que desatar a la iglesia para que la iglesia pueda ver su propósito, para que la iglesia pueda caminar hacia su propósito y para que la iglesia pueda trabajar en su propósito. ¿Pueden decir amén? Amén. La iglesia ya resucitó en Cristo. La iglesia ya no necesita a alguien que la resucite porque ya resucitó. La iglesia necesita a alguien que la desate para que pueda caminar hacia su propósito. La iglesia necesita a alguien que le quite las vendas para que pueda ver su propósito. La iglesia necesita a alguien que le desamarre los pies para que pueda caminar hacia su propósito. Alguien que le desamarre, que le desate las manos para que pueda hacer en su propósito la voluntad del Padre. La iglesia ya no necesita de un redentor, ya no necesita de un salvador, ya no necesita de un salvador. Ahora lo que la iglesia necesita es de reformadores que desaten a la iglesia para que la iglesia pueda ver su propósito, para que la iglesia pueda entender los tiempos, para que la iglesia pueda vivir en el tiempo correcto y para que la iglesia pueda caminar hacia el propósito correcto. Repite, tercer día. No estamos en el año donde Dios nos está levantando. No estamos en el año en donde Dios nos está levantando. Estamos en el año en donde Dios nos está introduciendo al reino. Estamos en el año en donde Dios nos está introduciendo al reino. Estamos en el tercer día donde Dios nos está resucitando y nos está haciendo sentar con Él en lugares celestiales en el reino. Estamos en el tercer día en donde estamos resucitando con Cristo y juntamente con Él estamos siendo sentados en los lugares celestiales, en donde nos están dando gobierno, en donde nos están dando autoridad, en donde nos están dando herencia, en donde nos están dando propósito, en donde nos están dando reino, en donde nos están dando
dominio para gobernar. Resucitar significa vivir otra vida. Resucitar significa que tú moriste y que ahora lo que vives, lo vives para el Cristo que vive en ti. Si resucitaste con Cristo, quiere decir que tú estás muerto. Y significa que ahora tu vida debe de ser vivida para otro. Significa que ahora tu vida debe de ser vivida para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Resucitar es levantarte de los muertos, pero en otra persona. Resucitar es que tú moriste, pero que se te levantó por medio de Cristo, y ahora tu vida es de Cristo, para vivir a Cristo y para expresar a Cristo. Resucitar es levantarnos de los muertos en otra persona, levantarnos de los muertos y resucitar en Cristo, y Cristo en nosotros es el reino, y por lo tanto en este tiempo que es el tercer día, el reino está llegando a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte algo. Nosotros en este tiempo que es el tercer día, somos una generación restaurada, en donde para el Padre no ha pasado nada para nosotros. En este tiempo que es el tercer día, nosotros somos una generación restaurada. Repite, restaurada. Una generación que está entrando al reino. Una generación que está regresando al propósito. Una generación que está regresando al origen. Una generación que está regresando al principio. Una generación que está regresando al Padre. Esta generación es la generación restaurada, que ya no está esperando promesas. Esta generación es la generación que está entrando al reino, en donde no hay promesas, porque en el reino todo lo que el Padre es, tú lo eres. Todo lo que el Padre tiene, tú lo tienes. Y todo lo que el Padre hace, tú lo puedes hacer. Esta es la generación de reino. Es la generación de reino. Es la generación restaurada, en donde para el Padre no ha pasado nada con nosotros. Nosotros volvimos al principio. Nosotros ahora estamos en la posición correcta del Padre. Él ahora nos ve justos. Él ahora nos ve santos. Él ahora nos ve perfectos por causa del Cristo dentro de nosotros. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Cuando Adán estaba en el reino, Adán era perfecto delante del Padre, porque él no tenía pecado, porque él no tenía iniquidad, porque él y el Padre eran uno, porque la vida del Padre estaba en Adán, porque la vida del Padre, que es Cristo, estaba dentro de Adán, porque el reino del Padre, que es Cristo, estaba dentro de Adán. Adán era perfecto porque tenía el reino. Dios no necesitaba darle promesas a Adán, porque Adán y el Padre eran uno solo, porque todo lo que el Padre tenía era de Adán, porque todo lo que el Padre era lo mismo con Adán, y todo lo que el Padre podía hacer, lo podía hacer Adán. A esa posición de perfección es a la que el Padre nos ha regresado por medio del reino. A esa posición de reino es a donde el Padre nos ha llevado, en donde para Él, tú y yo, estamos sin pecado por la obra de Jesús. En donde tú y yo no tenemos iniquidad por la obra del Cristo, que nos resucitó de los muertos y nos ha vuelto al propósito del Padre. Tú y yo en este tiempo somos la generación restaurada que está viviendo en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que el Padre es, nosotros lo somos. Repite, todo lo que el Padre es, lo somos nosotros. Porque el Padre y yo no somos. Todo lo que el Padre tiene es mío, porque la herencia es para los hijos y no para los esclavos. Todo lo que el Padre puede hacer, yo lo puedo hacer, porque el Padre le muestra todas las cosas que hace al Hijo, para que el Hijo las haga igualmente. Somos la generación en la que Dios se complace. Somos la generación en la que Dios se complace. ¿Pueden decir amén?